A mí lo que me pasa es que cuando yo tengo, por ejemplo, yo di el final el año pasado Sí, y me pasó que, ¿cómo se llama? Fue múltiple choice y bueno, mucho quilombo. Después me dijeron que el oral era más fácil y ahora me dijo el profesor, el instrumental, Tony, que, que lo tenía que dar oral, que me iba a era un tema y 4 o 5 preguntas, me dijo. claro, vos tenés diferentes tipos, ya te digo, diferentes tipos de sondas, diferentes tipos de drenajes. En realidad las sondas todas van a servir para poder evacuar cualquier tipo de líquido o inclusive vas a tener las sondas con nasogástricas que van a servir, por ejemplo, para poder eh, dar medicación o administrar medicación o medicamentos, ay Dios mío, o alimento. eh, y después vas a tener estas sondas que van a ser de diferentes, tanto las sondas vesicales, que son las de uro, ¿sí? Estas, las Foley. Hay sondas que son tipo condón, las sondas Nelaton, que son las que más vamos a utilizar. Estas sondas también las podemos utilizar como drenaje, lo mismo que las sondas que nosotros conocemos como K9, K10, K11, K30, K35. Todas sondas que las vamos a utilizar como si fuesen un drenaje. ¿Sí? Tienen muchísima versatilidad dependiendo de la función que tenga cada una. Entonces, ¿vos qué me decís? ¿Que yo vaya a dar drenajes o que doy que sea más Y fácil? yo te diría de que te vayas o a suturas o que te vayas Para a lo que es el checklist, que se te va a hacer mucho más fácil que dar sondas y drenajes. Porque de esto, mira, yo te las estoy pasando, como para que vos te sí. des una idea de todo lo que deberías aprenderte. O ¿Ah? sea, sutura o... O el ingreso del paciente al área quirúrgica, por ejemplo. ¿Sí? Toda la parte del checklist. Yo recién acá estaría mostrándote los tipos de drenaje, la clasificación que tienen, cómo son los drenajes activos, los drenajes pasivos, la diferencia que tienen cada uno, ¿sí? O sea, te vas a volver loca si vas a dar sondas y drenajes. No es de mala, pero Sí, sí, sí. para que te des una idea. Yo lo que te recomiendo es o que des suturas o que des el ingreso del manejo, lo que es el manejo del ingreso al área. Perdón que estoy media desconcentrado, que tengo ahí como medio un trabalengua, pasa que tengo a las nenas acá justo y tratando de ponerles los videos en YouTube como para que se vayan a la pieza y se queden. Vamos a hablar un poco de lo que es el ingreso del paciente al área, ¿sí? Porque esto también es un ejercicio que ustedes van a tener que tener al momento de realizar su práctica profesionalizante. Cuando nosotros tenemos que ingresar a un paciente, ya sea un paciente del tipo ambulatorio, un paciente de tipo programado que nos viene con la camilla. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer con ese paciente? Tenemos que ver si tiene consentimiento informado. Perfecto, ver si tiene firmado el consentimiento, ver si viene con la historia clínica, ¿sí? Preguntarle al paciente, corroborar la identidad del mismo, ¿sí? Cómo se llama, el apellido, corroborar el número de historia clínica o el número de DNI, porque muchas veces tenemos pacientes que se llaman Juan Pérez y son 3, 4 Juan Pérez. A la hora de realizar las estadísticas, no tenemos el número de documento del paciente, nos terminamos confundiendo, ¿sí? O pasa que tenemos 3 Juan Pérez en el mismo piso que tienen diferentes patologías y se puede llegar a confundir el Juan Pérez que nos tenemos que llevar a quirófano. Entonces, siempre el paciente, número de historia clínica, número de DNI, número de documento, la edad, si el paciente es alérgico a algo, si no es alérgico, si comió, si no comió, o sea, si está en ayunas para poder realizarse el procedimiento, si tuvo alguna cirugía previa, qué tipo de cirugía tuvo, ¿sí? Si trae dentadura postiza, no, si trae O algo. sea, eso sería... esto sería, ¿cómo se llama? Ingreso al paciente, que sería ingreso al paciente, el área quirúrgica, se llama... Claro, ¿Cómo se llama? el ingreso del paciente al área quirúrgica, que sería lo mismo que realizar el checklist, ¿sí?
nuestra planilla de chequeo de seguridad, que es nuestro documento más importante como investigadoras, nuestro documento legal más importante es el checklist, ¿sí? Checklist. Nosotras debemos ir corroborando justamente esto, la identidad del paciente, el número de historia clínica, de qué lo van a operar, si es miembro superior, si es miembro inferior, de qué lado lo van a operar, ¿sí? Lo Sí. mismo, lo hablábamos la clase pasada, por ejemplo, si ustedes van a estar rotando por oftalmo, tienen una cirugía de cataratas, por ejemplo, se tiene que colocar un lente en el paciente, no siempre se operan los dos ojos juntos o no siempre se afecta el ojo más afectado, ¿sí? No siempre se opera el ojo más afectado. Entonces, a veces nos pasa, sobre todo son pacientes que son de PAMI, que son de 70, 80 años, que el médico los manda a que se dilaten una pupila en particular, que es la pupila a la que se tienen que operar, ¿sí? Y estos pacientes nos vienen y nos vienen con la pupila del lado contrario a operar, dilatada. Entonces nosotros tenemos que saber de qué lado es la cirugía, tanto confirmarlo con la historia clínica, con la planilla de cirugía, con el cirujano, ¿sí? Tratar de verificar con todo el mundo de qué lado vamos a operar al paciente. Siempre que sea un ojo, un riñón, una pierna, un brazo, una mano, un pie, ¿sí? Una mama. Siempre tenemos que saber de qué lado se va a llevar el procedimiento a cabo. Entonces le vamos preguntando al paciente si sabe de qué lo van a operar, si es alérgico, si consume algún tipo de droga, ¿sí? Hay que consultárselo al paciente. Esto es importante para poder hablarlo con la gente de anestesia. ¿Por qué? Porque las personas que consumen psicotrópicos actualmente tienen menor duración, ¿sí? La anestesia en ese tipo de pacientes, que significa que su metabolismo es más rápido. Entonces se termina más rápido la anestesia. Por ende hay que subir la cantidad de fármacos para poder inducirlos. Hay que preguntarle entonces si el paciente se droga, si sabe si tiene alguna enfermedad del tipo infección contagiosa, ¿sí? O leer en la historia clínica si ese paciente tiene alguna enfermedad del tipo infecto contagiosa. Hay que preguntarle si tiene anillos, si tiene algún tipo de cadena, si tiene aros. Si los tiene, hay que sacárselos, hay que guardárselos, al igual que la dentadura postiza, ¿sí? Hay que guardar todo elemento que pueda estar obstruyendo el proceso quirúrgico. ¿Por qué no los dejamos entrar con aros? ¿Por qué no los dejamos entrar con collares, con anillos, relojes, con pulseras, lo que sea? Porque siempre sea algo de metal. No se olviden que ustedes van a estar trabajando con un electrobisturí. O sea, van a estar conduciendo electricidad al paciente. Si el paciente no se saca ninguna de estas cosas, seguramente haga masa, ¿sí? En ese lugar y termine quemando, produciendo una quemadura en el paciente. Entonces hay que tratar de sacarle todos los elementos que podamos que no sean necesarios para el procedimiento. La dentadura siempre hay que sacarla porque si al paciente hay que intubarlo, se le puede romper la dentadura, se le puede salir, se puede atragantar con la dentadura, se puede ahogar, ¿sí? Todas cosas que nosotros tenemos que tratar de prevenir. Una vez que nosotros le hicimos todo el control, todas las preguntas habidas y por haber, nos fijamos que ese paciente se haya bañado previamente, que ese paciente haya venido rasurado en la zona a la cual le operar, que ese paciente me venga con una cofia limpia, con un barbijo, con el camisolín de primer uso, con las botas de primer uso o las medias blancas de primer uso. Y de esa manera, una vez que cumplió con todos estos requisitos, recién ahí lo puedo ingresar adentro del quirófano. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno. Hasta ahí voy mejor con este tema entonces. Porque yo no sabía qué dar, ya decía yo, sonda y drenaje, ya me estaba mareando con dos sondas yo ya. No, es que sondas y drenajes, como te explico. Si vos no tenés la práctica, se te va a complicar muchísimo. ¿Sí? Si quieren, después las vemos, no hay problema con eso. Pasa de que No, igual, las tienen que ver
y las tienen que ver aplicadas para poder entender cómo se usan. ¿Sí? Bueno, este tema que sería más fácil, ¿no? Para darlo, que sería el ingreso del paciente, ¿no? Sí. Bien, para mí ya es más fácil. Ya la mitad, ya más de la mitad ya lo sabía. Bueno, ¿ves? Entonces vamos bien. Hasta acá, este sería el primer tercio de nuestro checklist, ¿sí? Antes de ingresar al quirófano, el paciente Sí. confirma su edad, confirma su identidad, confirma su número de DNI, confirma la patología, se confirma el sitio a operar, se confirma baño previo, rasurado previo, medicación previa, ¿sí? Lo pasamos a quirófano. Vamos a consultar entonces nuevamente con el cirujano cuál va a ser la cirugía, volvemos a consultar de qué lado va a realizarse, esperamos a que anestesia haga lo suyo, ¿sí? Los va a relajar, los va a ir induciendo. Nosotros para este momento siempre tenemos que cuidar el pudor del paciente, por ende tratar de mantenerlo tapado, preguntarle si tiene frío, si tiene calor, si se siente cómodo, si está nervioso, si no está nervioso. Está bueno que podamos contenerlo, ¿sí? Que podamos por lo menos tratar de tranquilizarlo, hablarle de otra cosa, preguntarle sobre su familia, sobre la música que le gusta. Tratar de que el paciente se relaje lo mejor posible para tener un mejor efecto al momento de realizar el procedimiento. Entonces, anestesia lo empieza a inducir. Nosotros vamos realizando todo lo que es la colocación de la placa paciente. Vamos a realizar también la colocación de las morsas, de los bretes, de las cinchas. Vamos a ir cuidando los decúbitos para ir poniéndolo en posición. Esto todo como circulantes hablando, ¿eh? Una vez que se realiza todo el proceso ese, ahí entraría lo que es el rol de la instrumentadora séptica, que ella ya tiene que tener su mesa armada, tiene que haber hecho el lavado quirúrgico correspondiente, tiene que haber vestido todo el equipo quirúrgico, tuvo que haber presentado la pinza para poder embrocar junto con el hisopo y la iodopovidona, pasan a lo que es la colocación de campos, se comienza la cirugía en sí. Una vez que el cirujano comienza con la primera incisión, ahí es donde nosotros tomamos como hora de comienzo la cirugía. ¿Sí? En la mayoría de las instituciones se comienza con la primera incisión, la hora de cirugía. En otros lugares se comienza a partir de la inducción del paciente a la anestesia, y eso puede llegar a variar un poco. Se va realizando todo el procedimiento. Entre la circulante y la séptica se va haciendo el recuento de gasas, el recuento de compresas. Se verifica el instrumental. Una vez que nosotros vamos viendo que va adentrándose el final de la cirugía, vamos preparando la camilla, nos vamos preparando las aleas, las sábanas, todo como para poder esperar al paciente. Nos fijamos si es necesario realizar nuevamente el recuento de gasas, recuento de compresas antes del cierre de la cavidad, recuento del instrumental también. Una vez que se hace el cierre por planos, la cura plana, vamos a estar ahí para el momento en el cual el paciente despierte. Obviamente, al momento de la última sutura, que se empieza a realizar la cura plana, es la hora de finalización de la cirugía. Verificamos que el paciente se haya despertado bien, que tenga conocimiento, que no tenga ningún tipo de complicación, que si hay muestras para mandar anatomía patológica, bacterio, a micología o a donde sea, estén bien rotuladas, ¿sí? Que el cirujano dé fe de que todo el procedimiento salió como corresponde. ¿Cómo va a dar fe de esto que nosotros estamos llenando en esta planilla? Siempre con su sello, su firma, ¿sí? Que va a tener su número de matrícula tanto nacional como provincial. El anestesiólogo también tiene que poner su parte, ¿sí? Solamente en nuestro checklist, sino también en la planilla propia de anestesia, también firmando, colocando su sello. Nosotras como instrumentadoras circulantes lo mismo, realizamos el firmado, el sellado correspondiente. También como otro de los documentos que vamos a utilizar va a ser nuestra planilla de insumos, que vamos a ir colocando absolutamente todo lo que vamos gastando, ya sean guantes, agujas, gasas, compresas, la plancha del electro, los electrodos para anestesia.
las drogas que utiliza anestesia, todo se va en esa planilla de insumos, ¿sí? Otro de los documentos que también podemos llegar a utilizar, por ejemplo, en neuro, en cardio, en traumatología y ortopedia, todo lo que son los certificados de implante, ¿sí? Son unas hojas donde nosotros vamos a dar fe de que se utilizó tal o cual material de una ortopedia en específico, por ejemplo. Entonces colocamos el código de barra o el sticker que viene con ese material en particular y también hacemos que firme el médico, firmamos nosotros, garantía de que el paciente tiene puesto ese producto o ese material en particular. Una vez que el paciente vino en sí, que ya lo extubaron, o sea que le sacaron el tubo en el caso de que sea cirugía general, una cirugía con anestesia general, el paciente ya puede ventilarse por sí mismo, lo vamos a mantener tapado, como estuvimos diciendo, siempre conservando el pudor del paciente, llamamos al camillero y una vez que anestesia nos dé el ok, ya lo vamos a poder derivar a sala por medio de los camilleros que lo van a trasladar a la dependencia correspondiente. Básicamente ese sería todo el recorrido que nosotros hacemos en una cirugía, desde que ingresa el paciente hasta que el paciente se va. Siempre, pero siempre es responsabilidad de la instrumentadora circulante. Desde el ingreso hasta el egreso, nosotras somos responsables del bienestar de ese paciente, ya sea de mantenerlo con la temperatura adecuada, conservar el pudor, realizar la sujeción correspondiente, ayudar a colocarlo en posición, cuidar los decúbitos del paciente, llenar las planillas correspondientes, ya sea el checklist de los insumos, hacer el recuento de gases, el recuento de las compresas, del instrumental, poder acondicionar las muestras, ya sea para bacterio, para anatomía patológica, el rotulado de las mismas y el llenado de la documentación correspondiente para estas muestras también. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso ¿Sabes sería... Sí, qué? Con el tema, viste, de que cuando vos empezás a hablar, ellos ya después te empiezan a interrumpir y te dicen a vos, bueno, ¿qué me podés decir de, no sé, de la torre laparoscópica? ¿O qué me podés decir de cualquier cosa que le haya ocurrido en el momento? bueno, por eso es que hay que hacer un repaso de todo y hay que tratar de tener sentido común. Por ejemplo, si Sí. yo a ustedes les pregunto, sin hacer trampa, ¿cuáles son los elementos necesarios para realizar una cirugía laparoscópica? Tenemos que tener la torre laparoscópica primero. Perfecto. ¿Qué El tiene la torre? electrobisturí, la pantalla, el electrobisturí. Eh, ay, con razón hay que hacer repaso. Hay que hacerlo despacio, ¿sí? Ustedes piensen Sí. de que yo, la cirugía laparoscópica, ¿qué significa hacer una cirugía laparoscópica? Que el instrumental, disculpa, justo estaba comiendo, que el instrumental tiene que ser adecuado a una cirugía laparoscópica, por ejemplo. Eso es Sí, una de las cosas. claro, pero si yo les pregunto, ¿qué significa hacer una cirugía laparoscópica? Que va a ser, no quiero hablar sin saber, mejor no digo Bueno, nada. las cirugías laparoscópicas, láparo es sinónimo de abdomen. Sí, Oscopía es mirar, o sea, significaría mirar a través del abdomen, ¿sí? sí, Nosotros, para mirar a través del abdomen, necesitamos hacer espacio. Necesitamos crear un espacio y eso lo vamos a lograr insuflando aire adentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Adentro de la panza en este caso, para poder despegar todo lo que sería la claro. piel o el cuero de los órganos, ¿sí? Para poder trabajar con estas pinzas. Para eso se necesita el insuflador. Para eso se necesita el neumoperitoneo, para hacer el No. neumoperitoneo, ¿sí? Entonces ya ahí ustedes tienen la consola de neumoperitoneo, pero si no tiene el gas, o sea, si no tiene el dióxido de carbono, no funciona. Ahí ya tienen otra cosa que van a necesitar. Si yo digo oscopía, necesito ver. ¿Cómo veo? Pongo el ojo en el ombligo del paciente y veo. No, tenés que meter la cámara.
Necesito una cámara y para eso también voy a necesitar una fibra óptica. Y para eso también voy a necesitar una consola de video. Y para poder ver a través de esa cámara y poder reflejarlo y que todos podamos verlo y no solo una persona, voy a necesitar un monitor o una televisión. La pantalla. Claro. Entonces miren ya cuántas cosas de la torre me están nombrando. Obviamente, voy a necesitar un electro, ¿sí? Voy a necesitar aspiración. El oxígeno también necesitamos, ¿no? Por si acaso, ¿Y el oxígeno para qué lo usarías vos? para insuflar al paciente. Claro, y si yo prendo el hook, que es Mm. electricidad, con oxígeno, prendí fuego al paciente. Ay, explota. Explotó el paciente. Por eso es que usamos dióxido de carbono, no usamos oxígeno. ¿Sí? Sí, sí. Se usa dióxido de carbono para la cirugía laparoscópica. Obviamente vamos a necesitar oxígeno, ¿para qué? Para que el paciente ventile. No Sí, para insuflar al paciente, porque si no lo prendemos fuego. sí, Acuérdense que el sí. oxígeno es inflamable. ¿Sí? Y si nos Dentro, pregunta sí, ahí, la cirugía, y nos dice, bueno, primero antes de usar el electrobisturí necesito un bisturí de tal calibre. Un 10 ponele, ¿no? Para tal incisión, dice. Y después empezamos con todo, dice. bueno, entonces ahí arrancamos. Primeramente, como vamos a estar hablando de una cirugía mínima invasiva, Mm. obviamente vamos a utilizar un bisturí delicado. ¿Cuáles son los bisturí delicados? El 10, el 11. 10, el 11. Yo no conozco mango de bisturí número 10, número 11. Ah, creo que es 23, ¿no? Tampoco conozco un mango de bisturí número 23. No, no me acuerdo. Vas a tener el número 3, el número 4 y el número 7, que son los más utilizados. ¿Sí? Sí, yo estaba diciendo la hoja, ¿no? Exactamente. Para el número 4 vamos a usar esto como regla así para que ustedes se acuerden. Para el número 4, para el par, la hoja par. ¿Está? Para el 24 vamos a usar el bisturí 4. Para la hoja 20 vamos a usar el bisturí 4. ¿Sí? Para la hoja 15 vamos a usar un bisturí 3. Para la hoja 11 vamos a usar un bisturí 3 o un bisturí 7. ¿Ven? Impar con impar, par con par. ¿Está? Sí, Así ustedes se van a poder acordar más fácil. Entonces, si yo necesito una hoja una incisión delicada, ¿con qué bisturí la voy a hacer? Bisturí, ¿el número o la hoja? El número de bisturí, ¿cuál va a ser? Para mí cuatro. el 7. Perfecto, puede ser un 7 o puede ser un 3. ¿Por qué? Mm. Porque va a ir con una hoja 11 o con una hoja 15. En cambio, el 4 es el que usamos convencionalmente para usar la hoja 20, la hoja 23, la hoja 24, que son más groseras, para incisiones más gordas, totas. Entonces, para el áparo, siempre las incisiones para colocar los trócares siempre van a ser con un mango número 3 o con un mango número 7 en su defecto, hoja 11. ¿Sí? Eso es lo que siempre se usa en láparo. Mango 3, hoja 11. Vamos a hacer siempre una incisión Una en, pregunta. en el ombligo. Mirá. Ay, perdón. Disculpa, iba a decir 3 por inercia, pero dije no estoy segura. Y después pensé que el 3 era para una incisión así como vos dijiste, más grosera. Y en cambio no. Es al revés. Claro, 3 es para algo más delicado. Siempre que ustedes vayan a hacer, por ejemplo, cirugía pediátrica, sobre todo paciente neonato, o pediátrico chiquitito, o cirugía plástica, ¿sí? Todo lo que sea bien delicado, siempre se sacan el mango de bisturí número 3
Y después van a ir variando entre hoja 15 y hoja 11, dependiendo de lo que tengan que realizar. ¿Sí? Una Sí. incisión primaria, o sea, cortar, como si estuviesen cortando un churrasco, van a usar la hoja 3, hoja 15. El mango 3, hoja 15. Ahora, si tienen que hacer como si fuese una puñalada, van a usar la hoja 11. Claramente pueden ver en pantalla la diferencia entre la hoja 15, la 24 y la 11. No sé si se ve la pantalla. Sí, sí. Ahí pueden ver. Exactamente la punta de la 11 nos va a permitir realizar como una punzada chiquitita, como si fuese un ojal, y después progresarla con una tijera, por ejemplo, ¿sí? La hoja 15, en cambio, ya me permite hacer como un corte más lineal, más picado, más chiquito. Y la 24 es como para achurar al paciente y abrirlo de punta a punta. Esta Yo- es la 24, una persona obesa, ¿no? Para el 24 es para una persona adulta o para un chiquito que necesite una incisión bastante grande. Como sería el convencional, el bisturí convencional es el número 4, por así decirlo. Y el genérico, número 4. Pues para paciente pediátrico chiquito vamos a usar un 3. Para neuro van a ver que se usa 7. Sobre todo el 4 y el 3 son los que más se utilizan. Y acá se van a dar cuenta cuando ustedes tengan que montar la hoja de bisturí en el bisturí, que si no es la hoja que corresponde al bisturí, al mango, no la van a poder montar. Si ustedes quieren montar una hoja 11 en un bisturí mango 4, no van a poder. No van a poder, porque la ranura del mango 4 es mucho más grosera que la ranura que viene en la hoja 11, por ejemplo, o en la hoja 15. Entonces no les va a dar para poder agarrar y montarlo. Van a quedar con la hoja en la mano o se les va a trabar en el mango de bisturí. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otros elementos necesitaría para poder llevar adelante la cirugía? Ya hablamos que tenemos el hook, hablamos que tenemos el electro. El electro, ¿se pone corte y coagulación? ¿Se pone solo coagulación? ¿Solo corte? Para hacer láparo. De corte y coagulación, ¿no? En el caso del láparo, usualmente solamente se usa coagulación, no se usa el corte. Claro, porque. ¿Por qué sería? Eso usualmente lo hacen, sobre todo lo van a ver mucho en el hospital de Quilmes. Lo hacen como para no dañar, digamos, el tejido interno con el tema del quemado, ¿sí? Porque después para hacer la regeneración cuesta mucho. En otros lugares usan corte y coagulación las dos cosas juntas. Pero en el cruce de vez en cuando usan corte y coagulación. Pero aparte del electro en sí, nosotros, por ejemplo, vemos la pieza de mano del electrobisturí. No sé si alguna vez ustedes vieron un electro, por ejemplo. ¿Vieron alguna vez un electro? Sí, en fotos. En fotos. ¿Qué tiene Las plat- la pieza de mano del electro? un botón, ¿no? Exactamente. Y yo tengo ese mismo botón en un hook, por ejemplo. No. No. Entonces, ¿qué voy a usar? ¿La Para poder. pedalera? Perfecto. No nos puede faltar la pedalera nunca para el áparo. Bueno. ¿Sí? Entonces, miren, ya vamos sumando otros elementos más. Ahora, perfecto. Yo hice las incisiones. ¿Después qué hago? Sutura. ¿Para qué voy a usar la sutura? Y ni siquiera pude Ah, entrar a operar al paciente. bueno. Vamos a usar los trócares, ¿sí? Dependiendo de los cirujanos, hay algunos que les gusta insuflar con lo que se llama aguja de Veres. Hoy en día ya no se utiliza más para hacer el neumoperitoneo, o sea, para insuflar el abdomen del paciente. Se coloca solamente el trócar de 10 y se insufla por el mismo trócar de 10 la panza del paciente. Una vez que la panza del paciente ya lo bastante,
lo que hacemos es ingresar la cámara adentro del abdomen del paciente, vemos cómo es la anatomía y a partir de ahí vamos tomando puntos de referencia para ir haciendo los otros orificios, para ir colocando los otros trócares. Actualmente usamos o 1 o 2 trócares de 10 y 2 trócares de 5 o un trócar de 5, y si es cirugía bariátrica pueden llegar a ser 5 o 7 trócares inclusive para ese paciente. Entonces, lo usual es utilizar 2 trócares de 5, 2 trócares de 10, uno para la cámara, otro para el cirujano y 2 trócares de 5 para el ayudante. Una vez que colocamos los trócares, ¿qué hacemos? ¿Metemos la cámara? Metemos la cámara y solamente con la cámara operamos. No, con las pinzas. ¿Cómo se llaman las pinzas? Una es Hawk. El hook es el electro. Ah, disculpa. Vamos a tener lo que se llaman graspers, ¿sí? Graspers. Los graspers van a ser como nuestras pinzas de disección. Vamos a tener la Maryland, que va a ser como nuestra Halsted, si se quiere, ¿sí? Va a tener la misma formita que la Halsted, la Maryland. Vamos a tener las tijeras, por ejemplo. Vamos a tener grasper de disección, que van a ser como las pinzas mano izquierda, ¿sí? De disección. Vamos a tener pinzas cocodrilo, que van a tener dientes. Vamos a tener pinzas 3x2, que van a ser iguales que las dientecillos de ratón. Vamos a tener algunas que van a ser tipo dientecillos de Brown, ¿sí? Dependiendo de la parte útil, de la forma de la parte útil, van a tener diferentes nombres estos graspers, ¿sí? Pero son todos para ayudarnos al proceso de la cirugía. Vamos a tener doble utilidad, por ejemplo, para el áparo, sí. ¿Tenemos portaaguja para el áparo? También. ¿Hay endotijera? Sí, por supuesto. ¿Sí? Hay también algunas Duval, por ejemplo, o hay separadores también que se pueden utilizar para el áparo. ¿Sí? Son separadores, por ejemplo, los hepáticos, en manitos o un abanico. Una vez que nosotros estamos ahí adentro, que hacemos toda la cirugía, todo bárbaro, perfecto, sacamos todo lo que tenemos que sacar, por ejemplo, una vesícula. Si yo tengo que ligar adentro del paciente, ¿cómo hago? Tengo que ligar un vaso, una arteria. ¿Qué hago? ¿Ligar? ¿Qué sería? ¿Suturar? Claro, por ejemplo, si yo tengo que hacer una sutura en algo chiquito. Tendríamos que ver el calibre de la aguja primero y el hilo. Podrían meter una aguja, podrían hacer una sutura del tipo convencional, pero también si yo solamente tengo que hacer como si fuese una suerte de ligadura, que no es lo mismo que hacer una sutura, yo me pongo un clip. ¿Ah, sí? Claro, clipamos. Por ejemplo, en el caso de una colecistectomía, que es cuando sacamos la vesícula, clipamos la arteria cística o clipamos el conducto cístico. Entonces lo que hacemos es ponerle un clip como si fuesen los ganchitos de las hojas, ¿vieron? Sí. Entonces se queda enganchado como si fuera un broche. Queda como presionado el ganchito ese, que es de titanio, de metal. Queda enganchado ahí, entonces nosotros... Anastomosis, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso es anastomosis? No, eso no es una Ay, no. anastomosis. La anastomosis es la unión de algo con otra cosa. Y Claro. el otro es ovulación, hace el corte, es como un platillito que tiene en la punta. No, lo que yo les estoy diciendo es la ligadura, ¿sí? Es como si fuese atar algo. Como si fuera una ligadura montada. Claro, pero ¿vieron qué pasa cuando se cierra lo que están ligando, por ejemplo? No, yo no la vi. Vi la Bueno, ligadura más. ustedes cuando se atan el pelo con una gomita, ¿no? ¿Qué hacen? Dan como un montón de vueltas hasta que les queda ajustada la gomita en el pelo, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. digamos que la ligadura
Cuando pasan una montada, por ejemplo, es prácticamente lo mismo. Es tratar de ajustar algo en el medio de ese hilo, ¿sí? Tratar de atar algo y que quede bien agarrado entre medio de ese hilo, ajustado en medio de ese hilo. Lo mismo necesitamos que pase cuando estamos haciendo la láparo, en este caso. ¿Qué hacemos? Usamos un clip, que sería como las hebillas del pelo. ¿Vieron las que hacen clac? Que ustedes se las ponen y las hebillas de las nenas usualmente. Sí, Sí. Bueno, esto es exactamente lo mismo, que en este caso las hebillas de las nenas agarran el pelo. En este caso, esos clips lo que van a hacer es agarrar, por ejemplo, un conducto, ¿sí? Entonces nosotros lo colocamos, hacemos presión y queda agarradito ahí y no se mueve. Entonces colocamos dos del lado que se queda, uno del lado que se va, cortamos en el medio y entonces no se pierde nada, no filtra sangre, no filtra líquido, no pasa nada, ¿sí? Entonces podemos hacer eso, podemos suturar. Si necesitamos suturar grandes espacios, podemos utilizar una sutura mecánica, por ejemplo. Si tenemos que hacer una anastomosis, o sea, la unión de algo con otra cosa, podemos utilizar una sutura mecánica para hacerlo. Y para hacer cortisección, por ejemplo. Podemos hacer un montón de cosas dentro de lo que es el proceso de la cirugía, dependiendo de la cirugía, obviamente. Una vez que sacamos todo, lo que hacemos es lavar. Entonces vamos a necesitar la aspiración. A la aspiración también se le conecta lo que es la parte de la irrigación, ¿sí? Esta irrigación va a estar compuesta por solución fisiológica tibia, que la vamos a conectar o a una B109 o a una B14 y vamos a instilar solución fisiológica para lavar la cavidad del paciente. Y en simultáneo vamos aspirando con la aspiración, ¿sí? O sea, esos son los elementos básicos que vamos a necesitar nosotros, por ejemplo, para una láparo. No creo que se los pidan tan así, tan puntual o tan minucioso porque ustedes están en fundamentos. Quizás para cirugía general necesiten saber esto. Igualmente ya la semana que viene arrancamos con las clases presenciales y esto va a ser mucho más simple de lo que les estoy explicando ahora. te hago Sí. el tema de la posición de la que dijiste, ¿cuál era? Ah, de la posición del áparo, decís. Sí, para hacerlo del áparo. Viste que primero para cada cosa y cada posición. Claro, vos por ejemplo para el áparo, dependiendo de la especialidad, también va a cambiar la posición del áparo, ¿sí? No siempre es la misma. Ustedes, a ver si les puedo encontrar las posiciones. Sí, porque primero dijo, el profesor me dijo, bueno, primero cuando empieza el paciente está en una posición. Después que se le ponen los brazos en las piernas, me dijo, la piernera y todo eso. Y después me dice, después hay que nivelarlo, dice, a ciento, no sé, ponerle que 100 grados o algo así, me dijo. Bueno, por ejemplo, nosotros, ¿ustedes saben dónde tienen la vesícula? Sí, porque me lo operé. Bueno, está justo por encima o por encima del hígado, digamos que está. Está como más escondido. ¿Dónde está el hígado? ¿De qué lado está? Del lado derecho. ¿Sí? Del pecho de ustedes, abajo, al toque, encuentra el hígado. ¿Bien? Y ahí nomás tiene la vesícula. Entonces, ustedes piensen de que la vesícula está tapada justamente por el hígado. Y a la vez está comprimida por todo lo que es el diafragma, por lo que es el estómago, ¿sí? Y- No sé, cortó todo. ¿Escucha? Sí, se escucha. Con eco. Y yo también medio que las escucho. Mientras vamos hablando, les voy buscando Power, Google, como para poder ir explicándoles qué es que necesitan poner.
Ahí se ve. Sí, Bueno, Sí. ¿ven esto verde que está acá? sí. ¿La Siri? No. No, esto verde, que estaría representado por la bilis, es la vesícula biliar, justo. Esto que tienen acá se llama conducto cístico. Este conducto viene también agarradito por algo que se llama arteria cística, que acá no se ve, que pasa todo por detrás mi estómago, que está como medio escondido del hígado. Entonces, yo coloco al paciente, ¿no? Boca arriba. ¿Cómo se llama esa posición? El paciente está boca arriba. Supina. Exactamente. Está en posición supina o de cúbito dorsal. También. ¿Sí? Yo tengo al paciente en posición de decúbito dorsal. Yo pongo un trocar a esta altura. ¿Sí? El trocar a la altura del ombligo. Pongo mi segundo trocar a la altura prácticamente de la horquilla del es diastema. Pongo otro trocar acá, en esta zona, acá en el vaso. Pongo otro trocar de este lado, acá en lo que sería la cola del hígado, para poder trabajar en esta zona. Ustedes piensen de que las pinzas esas son largas como si fuesen fierros de 40 a 50 centímetros, bastante largos. Entonces, yo tengo que trabajar con esas pinzas acá, entre medio de todo este quilombo de órganos. ¿Va a ser cómodo? No, no. Entonces yo necesito buscar la comodidad para poder maniobrar esas pinzas. ¿Cómo voy a hacer? Voy a lateralizar un poco a mi paciente, ¿sí? Hacia el lado contrario, de donde yo tengo hígado, para que esta zona, todo lo que es el estómago, el páncreas, el vaso, se corran para el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, si yo lo corro para el lado izquierdo, inevitablemente toda esta zona me va a quedar despejada, ¿o no? Yo no sé si ustedes pueden ver el mouse. Sí, sí. Sí, se ve, se ve. Entonces, esto me va a quedar despejado, porque todo esto va a estar corrido hacia izquierda, ¿verdad? Sí. Y a su vez, yo necesito correr el intestino para algún lado, porque me sigue tapando lo que es la vesícula. Entonces, voy a colocar al paciente en posición. ¿En qué posición lo voy a colocar? ¿Va a ser un Trendelenburg, un antitrendelenburg? Sí, ¿eh? No sé, yo desaprobé posiciones, me puso un cero. ¿Cómo que un cero? Sí, me acuerdo que se reía la profesora. No te puede poner un cero porque No, o sea, antipedagógico, pero bueno. viste que te pregunta y vos no sabés, listo, te dice chau. Esta posición, nosotros vamos a necesitar es levantar la cabeza, bajar la cabeza del paciente y bajar los pies. Se llama antitrendelenburg. Nosotros levantáramos los pies del paciente y bajáramos la cabeza, se llama Trendelenburg. Entonces ¿Qué sería? nosotros vamos a lateralizar hacia nuestra izquierda para que los órganos corran hacia la izquierda y vamos a colocar al paciente en antitrendelenburg para que las asas intestinales bajen al pies. Entonces todo esto me va a quedar liberado. Entonces voy a poder trabajar más tranquilo. ¿O no? Sí. Sí, viste que medio parado, medio, o sea, medio... Claro, lo tengo que posicionar como si lo fuese a parar al paciente. ¿Sí? Sí, Entonces, ¿cómo? ¿Mira? 75.
Viste que dice que son 30 grados más o menos, ¿no? Los que... Exactamente. ¿Y eso se puede cómo se calcula o ya está No, en la eso lo cabeza? vas viendo vos a ojo, porque la realidad es que uno no sabe, no está con un transportador Claro, midiendo a ver si, ay, son 45, son 90 las bolas. La sí, realidad es que no. claro, Eh, sí. Uno va viendo y le va preguntando al cirujano, ¿hasta ahí está bien? Entonces vos vas viendo. Tampoco es que lo vamos a parar al paciente de la camilla, porque claramente no. Pero lo vas rotando lo más que puedas y obviamente lo lateralizás, no te digo que lo vayas a hacer que ruede de operaciones, pero sí lo lateralizás un poquito como para ver que las asas y todo el aparato digestivo se vaya corriendo, que se vaya liberando. Entonces de esa manera uno ya puede trabajar más tranquilo. Una pinza lo levanta lo que es el hígado, el otro va corriendo la zona del estómago, va disecando, va separando todo lo que es la vesícula del hígado, va haciendo las ligaduras, para que vean lo que pesa mucho, es pueden ver cómo se hace. ¿No? Las ligaduras, la semana que viene, cuando ya volvamos a la presencialidad, voy a llevar suturas para que ustedes puedan ver cómo se hace la ligadura y entiendan. Una consulta. Sí, ¿Las clases presenciales van a ser a la tarde? ideas que sean a la tarde. ¿A las 4 o 5? Sí, Bueno, tarde que sean. Ahí pueden ver ustedes. sí. Lo Bueno, que pasa es que yo trabajo, pero voy a cambiar de horario la próxima semana. Así que voy a tratar de ir. acá tienen diferentes tipos de ligadura. Esto es, por ejemplo, cuando hablamos de ligadura tubárica o de ligadura de trompas, hay distintos tipos. Como es este, que es, por ejemplo, cuando directamente cortamos con lo que se llaman hook o con electro, ¿sí? Quemamos lados, entonces queda cortado de esta manera. Tenemos esta forma, que es atamos de un lado, atamos del otro, cortamos en el medio, y si no, tienen esta forma que es atamos y nos cortamos. En el caso de, por ejemplo, la coleccionía laparoscópica, como estábamos hablando, de clipado, en vez de hacer una ligadura con hilo, ¿sí? De atar conducto con un hilo, lo que hacemos es apretar un clip como si fuese un brochecito. De un lado, dos del otro, y cortamos en el medio ahí. ¿No? Ya se Sí. A mí me tiene, salió. lo, Es irreversible, ¿no? Esta cirugía dependiendo del tipo de de ligadura. procedimiento, del tipo de ligadura. Por Por, ejemplo, en Banded. en Banded es reversible. Y el tap and cut a veces también. Ah, bueno. ¿Te llega a ver ahí la imagen? Sí, se ven. No, más o menos. Chiquitas, Ahí. ahora sí. Ahí sí. Estos son los clips. Acá hay clips de polímero, son absorbibles. Y estos clips son los de titanio. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es tener la vena o la arteria o el conducto cístico acá. Estamos justo acá. Entonces lo que hacemos es con la pinza, que va a tener anillas, apretamos, entonces queda el clip aplastado. ¿Sí? O pueden usar estos clips tipo de polímero que parecen como ganchitos. Entonces también colocamos la arteria, la vena o el conducto acá en el medio. Entonces esto queda asegurado como si fuera un candado. ¿Sí? De los dos tipos. Ya les digo, les voy a mostrar cómo se hace. Ya veo que las estoy volviendo locas con esto. No lo vean, sé que no lo van a entender. Más que tengan toda la predisposición. Esta carrera es tocar, 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 tocar.
Esta sería una mesa básica para láparo. Acá tienen los trócares de 10, los grandotes, tones, van a ayudar a poder ir desgarrando todos los planos para poder ir entrando. Los trócares de 5 van a tener el hook, van a tener la pincita Maryland, la única que no va a llevar cremallera, al igual que la tijera. Van a tener tijera acá, y acá ya van a tener los diferentes graspers. Las diferencias. Fíjense la diferencia de este mango y este mango. Este mango tiene esta cremallera y este mango no la tiene. Esto se llama reductor. Nos va a servir para colocarlo adentro del trocar de 10 para que no se salga al aire mientras usamos estas pincitas finitas. Y acá, bueno, es lo convencional. Bisturí número 3, la diente de ratón, cortita, tijera Metsen, pinza, diente de ratón larga, otra tijera Metsen, corta agujas delicado, 4 pincitas coger, 2 coger curvas, 2 coger rectas, es lo que se necesita como para una colecicectomía. Acá faltaría la pinza clip, faltaría la pinza extractora y acá nos faltaría una pinza Fester. Ya estaríamos como para poder instrumentar tranquilos una colecistectomía laparoscópica. Esta nos puede llegar a servir para hacer un apéndice laparoscópico. Algo que no le cierre, que haga ruido. A mí me marea un poco lo de las pinzas. Y pasa de que si no tenés bien claro lo que es el instrumental convencional, irte para lo del áparo se te va a complicar un poco. Por eso quería participar en la clase y ya saber que dónde están los puntos. Más que nada saber qué tema dar. Pasa de que vos necesitas sentirte segura con un tema en específico. Y capaz que preparas, no sé, sondas y drenajes. A vos te llegan a preguntar, ¿y qué tipo de sonda se utiliza para los pacientes con intoxicación? Y ahí me mató. Ahí te mató. ¿O por qué se utiliza una sonda Foley triple vía hematúrica? ¿Para qué se utiliza la Foley triple vía hematúrica? Bueno, ahí sí que pasamos. ¿Tenés ni idea? La triple vía hematúrica se utiliza principalmente para pacientes que fueron operados de la próstata. A los pacientes se le coloca una sonda triple vía hematúrica que es más gruesa, más grande, las comunes, y aparte tiene una triple vía, porque una va a la bolsa colectora, otra de las vías es para insuflar el balón y la última vía es para poder hacer el lavado correspondiente con la lógica de ese paciente, para poder sacar todos los restos de sangre, de coágulos que tenga dentro de lo que es la. Eso lo van a ver en uro. Viene. Vos te lo llegará a preguntar. Preparar un tema así es como arriesgado también. Yo lo que les recomiendo por eso es o que hagan métodos de esterilización, métodos de desinfección, que hagan suturas o ingreso del paciente al área quirúrgica y se animan a hacer, por ejemplo, todo lo que es anatomía patológica. Cualquiera de esos 4 temas. No, la anterior me pareció más rápido. Anatomía. No, lo que es todo lo del paciente. O sea, preguntarle cómo, todos sus datos, la información, pues. Bueno, pero eso es un tema que usualmente hay que preguntarlo.
¿sí? Yo te digo, me viene una señora de 65 años a operarse. ¿No? Yo Sí. soy una señora de 65 años que está entrando al quirófano y me voy a operar. ¿Qué me decís vos? ¿Cómo me tratás? Y primero le pregunto sus datos, cómo está, de qué se viene a operar. Me vengo a operar de la panza. Y buscaría la historia clínica primero, para ver de qué se va a operar. Perfecto. Yo te digo, me vengo a operar de la panza. ¿Y vos qué me vas a decir? Ah, bueno. ¿La de la Bueno, panza? me puede pasar, o sea, dar el DNI, le pregunto sus datos. Y ahí lo busco con el número de DNI, con el número siguiente. En teoría, yo como paciente ya me deberían mandar desde la enfermería o desde la parte de enfermería o de instituciones con la historia clínica, la tendría que tener el médico en la mano y él tendría que estar haciendo. La realidad es que vos lo primero que me tenés que preguntar es el nombre y el apellido, número de DNI, si firmé algo, ¿sí? Si a mí me dieron para firmar el consentimiento. Si yo te dijera que sí, listo, vas a buscar la historia, te fijas el consentimiento, pero cuando vos a mí me preguntas de qué me voy a operar y yo te digo de la panza, vos me tendrías que preguntar, ¿qué le duele? Por ejemplo. ¿O Sí, por qué? ¿Qué parte de la panza le tienen que operar? ¿Qué es lo que le dijo el doctor de qué la van a operar? Entonces yo ahí ya me puedo extender un poco y decirte, y mira, el médico me dijo que tengo unas piedritas. Entonces vos ya ahí vas a saber de que en el hígado piedra no tengo ni en pedo, que en el estómago tampoco y que seguramente es la vesícula. Me duele la sí, panza y me van a operar de la panza, seguramente tengo piedras en la vesícula. sí. ¿Sí? Porque si me opera el cirujano general, es porque tengo piedras en la vesícula. Ahora, si yo te dijera, me duele la espalda, me van a operar de piedras, te viene el urólogo y posiblemente me tengan que sacar un riñón o me hagan una litotricia, que se llama así, para sacar las piedras del riñón. Por eso también es importante saber qué cirujano opera, qué especialidad es la que va a operar. Esto más allá de lo de que es el paciente. Esto a ustedes como instrumentadoras, ¿sí? ¿Bajo qué servicio les toca trabajar ese día? Igualmente lo van a ir viendo en práctica, ciencia, todas las prácticas lo van a ir desarrollando mejor. Y decir que va a ser fácil ahí para dar ahora, en agosto. Yo me tengo que anotar ahora. A vos te queda rendir el final? Sí, al final me queda nomás. ¿Y cuándo es la fecha? El 2 hay que anotarse y el 8 creo que es la primera llamada y después la otra semana la otra llamada. Ahora ya la semana que viene, ya arranca de nuevo está abierta la facultad a partir de la semana que viene. Sí, Lo que podemos hacer es que se anoten de última y hacemos una clase o dos clases intensivas la semana que viene. sí, Ya, entonces no me anoto para el primer llamado, me anoto para el segundo, así puedo participar. yo te recomendaría que siempre que te anotes para el segundo. Bueno, no, porque yo me anote para cirugía general y si no puedo ni con FAI, me imagino en cirugía general. Cirugía general en ese sentido es más fácil porque cirugía general ya te habla de cosas más específicas, ¿viste? El tema es de que si vos no podés reconocer el instrumental básico, sí, cirugía general te va a costar. O si no saben anatomía, si todavía no cursaron anatomía quirúrgica, y ahí están un poco al horno. Ustedes no saben decir que esta cosa verde, pero hace un rato, y estamos al horno ahí. Tienen que empezar a hablar con propiedad, chicas. Lamentablemente tienen que caer en la cuenta que ya son estudiantes universitarias, título va a ser universitario, tienen que hacer honor. Lo primero, necesario dibujarse 14 millones de veces el aparato digestivo, todo lo que es el aparato vascular,
trato valioso, háganlo. Tienen que empezar a hablar con propiedad y aprenderse partes anatómicas del paciente. Porque si no, no van a poder entender las técnicas quirúrgicas. Yo les hablo a ustedes de una marsupialización, ustedes no van a saber qué corno les estoy diciendo. No van a saber, no van a poder siquiera imaginarlo. Les hablo, no sé, lóbulo occipital. Estoy hablando. De la cabeza, del... Perfecto, estoy hablando de la cabeza. Estoy hablando de la fosa posterior. ¿De qué estoy hablando? la fosa. La fosa posterior. Y a mí me suena como algo de, también, de neurología. Exactamente. Hay muchas de ustedes que cuando yo les pregunto qué es la fosa posterior no tienen idea. O si les pregunto si corre líquido espinal también en la cabeza y ustedes me dicen que no. Corre líquido cefalorraquídeo en la médula y no. Todo lo mismo. Aparte todo el ruidoso. Muchas que no tienen idea. Yo les pregunto qué es un pedículo. Tampoco me saben decir. Todas esas terminologías van a tener que ir aprendiéndolas, van a tener que ir a partir de ahora. Las diferencias. Bueno, ya les digo. Suerte tengo la posibilidad de llevarles instrumental a uno de cada uno para que los vayan para que vayan familiarizándose. Con la posibilidad de llevarles suturas también la que viene. Traten de no faltar, es la especial. Así pueden ir sacándose las dudas tanto de cómo es que se utiliza cada uno del tal y obviamente la diferencia entre sutura, entre una picadura, entre una cortada, entre una al aire. Así vamos viendo y vamos preparando los temas también más cómodos para ustedes. Bueno, gracias. Ale, es tu nombre, ¿verdad? Sí, Sofi. Muy bien. ¿Te Te hago iba una a preguntar pregunta? otra cosa. ¿Qué día y horario es la clase? Y vamos a tratar de que sea el jueves a las 3 de la tarde. Jueves 4 a Y las 3 de la tarde y si no el miércoles a las 3 de la tarde. Yo lo pongo en el grupo y después ustedes me van diciendo. bueno, Vamos a tratar de que sea entre el miércoles y el jueves en ese horario como para que les quede cómodo a todos. y la clase va a quedar subida, ¿no? Y esta clase ya voy a parar la grabación y ahora en un